hebreos. Este es un punto muy importante, hermanos. Ustedes van a encontrar gente evangélica que les dicen que los 10 mandamientos que los adventistas enseñan, que hay que guardar, que hay que observarlos, incluyendo el sábado. Hay hermanos sinceros evangélicos que dicen que esos 10 mandamientos fueron dados para Israel, para los judíos, pero que ahora bajo la gracia de Cristo ya no tenemos necesidad del pacto del Sinaí, de los 10 mandamientos. Pero Patriarcas y Profetas dice que la ley no se proclamó en esa ocasión, o sea, en el Sinaí, para beneficio exclusivo de los hebreos. Dios los honró haciéndolos guardianes y custodios de su ley, pero debían de tenerla como un santo legado para todo el mundo. Esto es bien importante, hermanos. Israel recibió las tablas de los 10 mandamientos. Israel escuchó la voz de Dios, pero como un legado sagrado que habría de dárselo o compartírselo a todo el mundo. Este es un punto muy importante, hermanos. Los preceptos del Decálogo se adaptan a toda la humanidad y se dieron para la instrucción y el gobierno de todos. Son 10 preceptos breves, abarcantes y autorizados que incluyen los deberes del hombre hacia Dios y hacia sus semejantes. Y todos se basan en el gran principio fundamental del amor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí vienen varios pasajes. En los 10 mandamientos estos principios se expresaron en detalle y se presentan en forma aplicable a la condición y circunstancias de la humanidad. Así que, hermanos, aquí viene un punto muy importante que queremos enfatizar. Dios nos habla a través de los 10 mandamientos que fueron dados con la voz de Dios y escritos con la mano de Dios. Fíjense la importancia que tiene esto, porque Dios podía haber dictado los 10 mandamientos a Moisés, Dios podía haber inspirado a Moisés para que los escribiera, pero fue Dios el que él mismo tomó la decisión de hablar y pronunciarlos, uno por uno, y luego escribirlos en tabla de piedras. Eran 2 tablas de piedra, porque la ley, ¿por qué 2 tablas? ¿Y por qué en piedra? Porque las tablas de piedra eran un símbolo de la eternidad o la perpetuidad de la santa ley de Dios. Por eso escogió piedra. Se podía haber escrito en un pergamino, se podía haber escrito en un papel, pero Dios decidió escoger que fuera en piedra, porque la piedra es algo que perdura. Usted puede colocar ahorita una piedra por ahí guardadita y deje correr 1000 años y a los 1000 años usted regresa. La piedra no se desgasta igual que otro material. Es un símbolo, la piedra, la roca, ¿verdad? Es un símbolo de eternidad. Y la ley de Dios es eterna, mis hermanos. Por eso, las tablas, escribirlas en piedra. Y en segundo lugar, hermanos, si ustedes observan, son 2 tablas. ¿Por qué 2 tablas? Porque la base de la ley de Dios es el amor, pero el amor dividido en dos. Número 1, amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Este es el primero y gran mandamiento en que se resume. Y el segundo es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que la esencia de la ley de Dios es el amor. Cuando tú tienes amor verdadero que emana de Dios, tú vas a amar a Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con todo tu corazón, ¿sí? Y toda tu mente también. Y además vas a amar a tu prójimo. O sea que la ley de Dios, cuando está en el corazón de un ser humano, lo va a llevar a él expresar el amor. Pero ahora aquí viene un punto muy importante. De nuevo, hay cristianos sinceros, evangélicos, especialmente de las iglesias evangélicas, que ellos nos dicen que ya nosotros no necesitamos guardar los 10 mandamientos, incluyendo el sábado, dicen ellos. Porque ahora en el Nuevo Testamento nosotros solamente tenemos que guardar el mandamiento que Jesús enseñó, que es amar a Dios y amar al prójimo. Dice, eso es todo, olvídate de sábado, eso ya no hay necesidad de eso. Pero eso es una malinterpretación de la Biblia, hermano. Y ahora la vamos a analizar porque estamos estudiando
que Dios nos habla a los seres humanos en diferentes formas. Y una forma es a través de los 10 mandamientos. Entonces tenemos que entender bien los 10 mandamientos. ¿Sí? Desde su origen. Desde su origen. Y entonces también tenemos que entender los 10 mandamientos desde su misma base, desde su mismo origen, y luego también cómo interpretarlos, cuán abarcantes son, porque la ley de Dios abarca no solamente el cumplimiento externo, también abarca los motivos, las intenciones del corazón de uno. Jesús dijo, cualquiera que mira a una mujer y la desea, ya adulteró con ella en su corazón. Cualquiera que se enoja locamente contra su hermano y lo maldice o lo llama fatuo, delante de Dios es como si lo hubiera matado, ¿sí? Y así hay otros mandamientos que muestran que la ley de Dios es espiritual. Así que vamos a tomarnos tiempo para estudiar este asunto de los 10 mandamientos, cómo Dios nos habla a través de ello a la humanidad. Número 1, ya dijimos, los 10 mandamientos fueron entregados en el Sinaí a la nación de Israel, pero los 10 mandamientos no nacieron, mis hermanos, allí en el Sinaí, no, porque si hubieran nacido en el Sinaí, quiere decir que desde Adán hasta el Sinaí no hubiera habido ley, y si no hubiera habido ley, entonces ¿por qué Dios castigó a Sodoma y Gomorra? ¿Por qué Dios castigó a los antediluvianos? Si no había ley hasta el Sinaí, ¿por qué entonces José, cuando la mujer de Potifar lo invitó a acostarse con él, él dijo, ¿cómo haría yo este grande mal? Y pecaría contra Dios. Pecado es transgresión de la ley. Entonces había una ley, exactamente, había una ley, pero esa ley había sido dada a conocer sin ser escrita. Esa ley es la que se le había entregado a Adán y a Eva en el huerto del Edén, incluyendo la santidad del sábado. ¿Sí? Por eso Caín, cuando mató a Abel, él transgredió la ley y cayó una maldición sobre él. Por eso los antediluvianos fueron castigados, porque ya había una ley, pero la ley se había transmitido oralmente de Adán a sus descendientes. Pero a Israel se le entregó en tablas de piedra, porque Israel ahora en el Sinaí estaban siendo llamados a ser un pueblo, una nación. Ellos eran esclavos que estaban en Egipto, y Jehová Dios los saca de Egipto, los convierte en una nación, y ustedes saben que cuando una nación se origina, tiene que tener un nombre, ya sea Santo Domingo, Ecuador, El Salvador, Panamá, Perú, de donde usted venga, Colombia, yo de México o Estados Unidos. Muy bien, las naciones tienen que tener un nombre. Israel era el nombre que Dios le había dado a la nación de Israel. Pero cuando una nación se independiza, entonces adquiere un nombre y luego también establece una constitución que va a regir a esa nación. El Salvador tiene su constitución, ¿ve? México tiene su constitución, Estados Unidos tiene su constitución. No hay ninguna nación que exista legalmente que no tenga, número 1, el nombre de la nación, y número 2, una constitución, o sea, leyes. Bueno, Israel, cuando Dios lo mandó llamar a ser un pueblo, porque no eran pueblo, era un grupo de esclavos allá en Egipto que se multiplicaron, y los saca Jehová con brazo poderoso de Egipto, les da un nombre que va a ser Israel, y entonces en el Sinaí les da una constitución que son los 10 mandamientos. Pero ya dijimos, Israel es un símbolo de lo que Dios quería que fuera el mundo entero. Y por lo tanto, los 10 mandamientos fueron confiados a Israel para que Israel se los compartiera a otras naciones, hermanos. Que ellos pudieran recibir la bendición de guardar la ley de Dios. Eso es lo que nos dice Deuteronomio. Vamos, por favor, a Deuteronomio, si son tan amables. Vamos a Deuteronomio capítulo 4. A ver, hermano Marvin, si usted se atreve a leer para que yo descanse de mi garganta, léame, por favor, Deuteronomio capítulo 4, versículos del 5 al 8, por favor, hermano. Miren el plan que Dios tenía con Israel. No era que Israel solamente se beneficiara con la ley. No. Era que otras naciones también. Adelante. Deuteronomio 4. 5 al 8. Al 8. ¿Sí? 5 al 8. 5 al 8. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos,
pues y ponedlos por obras, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. ¿Por qué? ¿Qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios como es toda la ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Muy bien. Así que Israel estaba recibiendo delante de ellos los mandamientos de Dios, pero el plan de Dios es que Israel fuera un testimonio para otras naciones. La bendición no solamente para Israel, la bendición era para otras naciones. Léanos, por favor, hermano Marvin. Gracias por su ayuda. Léame Isaías 56, del 1 al 7. Observen ustedes ahí. Así dijo Jehová: guardad derecho y haced justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Bienaventurado el hombre que hace esto y el hijo del hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo y que guarda su mano de hacer todo mal. Y el extranjero que sigue a Jehová no hable diciendo: me apartará totalmente Jehová de su pueblo, ni diga el eunuco: he aquí yo soy el árbol seco. Porque así dijo Jehová a los eunucos que guardan mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto. Yo les daré también lugar en mi casa y dentro de mis muros, y mi nombre mejor que el de los hijos e hijas, nombre perpetuo les daré que nunca perecerá. ¿Hasta qué versículo, pastor? Hasta el 8. Hasta el 8. Ok, y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guardan el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo le daré a mi santo monte y lo recrearé en mi casa de oración. Su holocausto y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Dice Jehová el Señor, el que reúne a los dispersos de Israel, aún juntaré sobre él a los congregados. Gracias, hermano. Ustedes observan aquí en la lectura que el hermano Marvin tuvo a bien leernos, hay un par de palabras claves. Dice el versículo 3: y al extranjero que sigue a Jehová, no hable diciendo: me apartarán totalmente Jehová de su pueblo. No. Se dan cuenta que el extranjero, alguien que no fuera judío, podía recibir la bendición de Dios, mis hermanos. Y luego también el versículo 6: y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser su siervo, a todos los que guarden el día de sábado para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte, ¿no? Qué bonito es eso, mis hermanos. Y entonces yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Entonces, hermanos, ¿los 10 mandamientos eran solamente para los judíos? No, los judíos los recibieron como un legado, como tú y yo recibir la Biblia, pero no nada más para que yo me beneficie con la Biblia, es para que yo la lea, la estudie y la comparta. El evangelio de Dios nos es dado para salvación, nos es dado gratis y nosotros tenemos que compartirlo con otras personas. Así que eso debe quedar claro. Por lo tanto, hermanos, cuando Dios habló en el Sinaí, Dios a través del pueblo de Israel estaba hablándole a la humanidad. Perdón, hermano. Gracias. Así que estamos claros que los 10 mandamientos fueron dados para los hombres en general. Y hay un pasaje más que de una vez lo voy a mencionar. Vamos, por favor, a San Marcos, si son tan amables, el Evangelio de San Marcos, y vamos a buscar Marcos capítulo 2, el versículo 27. Hermano Marvin, por favor, usted es nuestro lector. Marcos 2, 27. También les dijo:
El día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Fíjense, dice que aquí el día de reposo o sábado fue hecho por causa, dice ahí, del judío solamente. No, dice del hombre, porque el sábado y su santidad fue dada en el huerto del Edén cuando fue creado el primer hombre. El sábado se estableció cuando se creó el primer hombre, que fue creado en el sexto día de la semana, Génesis capítulo 1 y capítulo 2. Entonces Dios, en Génesis 2, del 1 al 3, el sexto día lo santifica, lo bendice y reposa en él. Por lo tanto, el sábado, que es el cuarto mandamiento de los 10, fue dado para el hombre, igual que el resto de la ley. Muy bien, estamos claros entonces aquí, hermano. Ahora vamos a analizar acerca de los mandamientos, porque Dios nos habla a través de los mandamientos. Y tenemos que estar claros, hermano, lo que incluye y cuán abarcantes son estos mandamientos. En primer lugar, hermanos, vamos a ver el primer mandamiento. Vamos a Éxodo capítulo 20. Ahí están los 10 mandamientos. También se repiten en Deuteronomio, si no me equivoco, el capítulo 6. Pero vamos a usar la versión de Éxodo 20. Y dice así: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ahora, si ustedes observan, en este primer mandamiento, Jehová el Eterno, el que posee existencia propia, el no creado, el que es la fuente de todo y el que lo sustenta todo, es el único que tiene derecho a la veneración y adoración supremas. Se prohíbe al hombre dar cualquier otro dar a cualquier otro objeto el primer lugar en sus afectos o en su servicio. Cualquier cosa que nos atraiga y que tienda a disminuir nuestro amor a Dios o que impida que le rindamos el debido servicio es para nosotros un Dios. Esta es una definición muy importante que está en el libro Patriarcas y Profetas, hermanos. Yo se la comparto para que ustedes ahí la busquen. Es el capítulo titulado La ley dada a Israel, capítulo 27. ¿Sí? Sería muy bueno, Marvin, que estos estudios los grabaran y después los comparten por WhatsApp a otros hermanos. Ya ahorita ya comenzamos, pero creo que no están grabando, ¿ves? Yo no tengo problema en que me graben y lo compartan después para otros que por alguna razón no vinieron, porque así se expande la palabra de Dios, ¿no? Entonces decíamos, hermanos, el mandamiento no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Qué está indicando? Es el primer mandamiento, dice de los 10, y arranca con eso. Ahora, aquí viene un punto. Dijimos que la ley es una ley de amor. Si yo amo a Dios, yo no voy a tener otros amantes. Yo no voy a tener otros dioses. Aquí yo veo algunas de ustedes que están con su parejita a un lado. Si le preguntamos a las hermanas, nadie hable, nomás voy a hablar yo para que nadie se sienta incómodo. Pero si yo le preguntaba a las hermanas, ¿usted estaría conforme que su maridito tuviera otra mujer ahí extra aparte de usted? Pues la respuesta sería que no, porque usted nada más quiere ser la única. Y Dios quiere ser el único Dios. En la forma en que fuimos creados los seres humanos y que también Dios es, nosotros tenemos, y el matrimonio es un símbolo de la relación de Dios con el hombre. Es una relación única. No se puede compartir con alguien. El matrimonio para que un matrimonio sea feliz, tiene que ser solamente un hombre y una mujer. Ningún hombre se va a sentir feliz que su mujer tenga otro hombre o 2 o 3 hombres. Y una mujer que tenga un marido que tenga 2 o 3 mujeres. Ya vimos que en la Biblia hay ejemplos de hombres que fueron polígamos, como Abraham, Salomón, David, Elcana. Pero usted observe lo que sucedía en sus hogares. Era un desastre, mis hermanos. Los hermanos se peleaban, había incesto, habían problemas serios. Jacob tuvo 4 mujeres y Rubén, su hijo mayor, se acostó con una de las madrastras. Era un desastre eso, porque no es el plan de Dios que la poligamia funcione. No fuimos creados así. Y Dios, en su relación con el ser humano, dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y este mandamiento es para toda la humanidad, mis hermanos. Dios, el creador de los cielos y la tierra, es el único Dios que existe y que es vivo. Y entonces, como Él es la fuente de todo y el que sustenta todo, es el único que tiene derecho a la veneración y adoración suprema. ¿Sí? Y por lo tanto se prohíbe al hombre dar a cualquier otro objeto el primer lugar en sus afectos o en su servicio. Cualquier cosa que nos atraiga y que tienda a disminuir nuestro amor a Dios,
o que impida que le rendamos el debido servicio es para nosotros un Dios. Esto es bien importante, hermanos. Dios debe de ocupar el primer lugar. Esta lección de que Dios debe de ocupar el primer lugar está enseñada a lo largo de toda la Biblia, mis hermanos. Jesús mismo dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Ustedes recuerdan también, hermanos, las ofrendas de las primicias. La ofrenda de las primicias tenía, entre otros propósitos, varios propósitos, había uno, y era que el pueblo de Israel reconociera a través de las ofrendas de las primicias que Dios debe de ocupar el primer lugar siempre, que el secreto del éxito, el secreto de la prosperidad de Israel como nación en lo económico, en la multiplicación de sus animales, en el fruto de sus plantas, consistía en que Dios ocupara el primer lugar. Por eso venía el sistema de las ofrendas de las primicias, que lo primero se le daba a Dios, porque ese es el secreto de la prosperidad tuya y mía, mis hermanos, Dios ocupando el primer lugar. Ahora, el segundo mandamiento, ¿qué dice? Muy bien, hermano, estamos leyendo ahí la ley en Éxodo 20, si usted tiene su Biblia, por favor, acompáñenos. Ahí en Éxodo 20 está el segundo mandamiento. ¿Qué dice el segundo mandamiento, mis hermanos? No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Hermano, esto es muy importante, especialmente para aquellas personas que traen una descendencia de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Porque la Iglesia Católica Apostólica Romana estableció el culto y la adoración a las imágenes, por más que ellos dicen, no, que no es, no, la realidad es esa. Ellos han establecido culto y adoración a imágenes de hombres que murieron, que les llaman los santos muertos. En la Biblia los santos son gente viva, no gente muerta. No hay un solo pasaje en la Biblia que le enseñe a usted a dirigir sus oraciones a un hombre muerto, por muy bueno que este haya sido. Vamos a orarle a Moisés, que está muerto, pero que está vivo, porque nos está oyendo. Vamos a orar a San Abraham. Vamos a orar a San Enoc. Vamos a orar a San Daniel. En ninguna parte de la Biblia dice eso. Los católicos inventaron eso porque la Iglesia Católica, como su nombre lo dice, es Iglesia Católica Apostólica, o sea, de los apóstoles, y romana, o sea, de los paganos romanos. Es una combinación de los apóstoles, la fe de los apóstoles, la fe cristiana de los apóstoles y lo romana del imperio romano pagano. Y los romanos, si usted hace un estudio cuidadoso, ellos acostumbraban tener culto y adoración a sus dioses. Cada día del año tenían un dios y ellos eran politeístas, tenían muchos dioses. La palabra politeísta viene de polis, mucho, teístas, Dios, muchos dioses. Y la religión pagana de los romanos adoraban a muchas imágenes. Entonces, cuando la Iglesia Católica, ¿verdad?, se convirtió en la mayor y logró el poder político y religioso, entonces hizo una combinación de la religión cristiana con la religión pagana de los romanos. Y es lo mismo que ocurrió en mi país, en México, hermano. En México los indígenas adoraban imágenes y cuando vinieron los católicos hicieron una mezcla, un sincretismo, algunos le llaman, creo esa palabra es la que usan, de combinar cosas autóctonas de los indígenas con el catolicismo. Pero que que lleva a la idolatría de imágenes y de figuras. Y este segundo mandamiento prohíbe tajantemente: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Ahora, algunas personas tienen preocupaciones con el hecho de que a veces tenemos que tomarnos una foto para sacar una licencia o el pasaporte. Eso es otra cosa diferente, mis hermanos. Una cosa es sacarse una foto para un pasaporte y una licencia, y otra cosa es tener la imagen de Santa María o Santa Mónica o Santa Fulana o Santa Pancracia o San Sebastián o San Crisóstomo, que sea, y estarle orando a él y rendirle a él y ponerle florecitas y hablarle y venerarle, rendirle culto. Aquí dice: no te inclinarás a ellas ni las honrarás. Entonces, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado porque Dios prohíbe la formación de imágenes de lo que esté arriba en el cielo, el sol, la luna y las estrellas,
¿ve? Abajo en la tierra, en las aguas, los animales, habían animales que adoraban a los peces, ¿sí? Por ejemplo, los filisteos, algunos adoraban al dios pescado, al dios sol, otros adoraban al sol, la luna y las estrellas. Acuérdense los famosos griegos con sus dioses paganos, la mitología griega, y les rendían adoración y le dirigían sacrificios. Dios prohíbe eso porque esa religión es una religión pagana. Dios es el único Dios vivo, creador de los cielos y la tierra. Y no tienes que hacerte imagen de nada de lo que Dios crió. No confundas al Dios creador, que es Jehová, el Dios de Israel, con las criaturas que él crió. Pero la Biblia dice que el hombre se degeneró, se corrompió, y ahora vamos a ir, por favor, a Romanos. Hermano Marvin, usted me va a ayudar para que mi garganta descanse, porque ya me estoy arrimando en unos días, voy a cumplir 70 años y mi garganta, pues ya no están al mismo nivel de antes. Vamos a Romanos capítulo 1. Y me va a leer usted Romanos 1, versículo 18. Porque y la entonces, ira del versículo 18 hasta el 25, por favor. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se los manifestó, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y de deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Gracias. Ustedes se dan cuenta que en este pasaje habla de lo que ocurrió al paso de los siglos con el mundo. Las generaciones se fueron degenerando y comenzaron a rendirle culto a las criaturas antes que al Creador, que es Dios. El diablo tomó el control de estas mentes y los inducía a adorar a un chango, a un mono, a adorar a un caballo, a adorar a un pescado, a adorar el sol, la luna y las estrellas, menos al Dios que creó esas cosas. Porque Satanás no quiere que le rindamos adoración a Dios. El diablo no quiere eso, hermano. El diablo quiere que le rindamos adoración a él, ¿sí? Que le rindamos culto a él. Pero en la tercera tentación que Satanás le presentó a Jesús, vamos a buscar en San Mateo, por favor, capítulo 4, San Mateo capítulo 4, la palabra de Dios dice lo siguiente en el versículo 8. San Mateo capítulo 4, versículos del 8 al 10. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. El diablo pidiendo adoración, mis hermanos. Pero ya vimos que aquí dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Y el diablo dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Ahora, mis hermanos, Satanás, que es el gran dragón de Apocalipsis 10, ¿verdad? Apocalipsis 12, perdón. Apocalipsis 12:7 dice, después hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron y se halló ya lugar para ellos en el cielo.
el versículo 9, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Este dragón, que no es otro que el diablo, este dragón que no es otro que el diablo, que a Jesús lo quiso tentar para que le rindiera adoración y se inclinara ante él, es el mismo que en el capítulo 12 se le llama al dragón, serpiente antigua y Satanás. Y este mismo Satanás, mis hermanos, en el capítulo que sigue, el 13 de Apocalipsis, miren lo que dice. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas. Y entonces dice, sobre sus cabezas un hombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. El dragón, el diablo de Apocalipsis 12, a la bestia de primera bestia de Apocalipsis 13, que representa al papado, al poder papal, a la Iglesia Católica Apostólica Romana, que son palabras fuertes, pero si aquí hay alguien que es nuevo, no se asuste, solamente le invito a estudiar Daniel y luego Apocalipsis, y usted va a entender que históricamente el papado es la bestia que continuó la herencia política y económica del Imperio Romano. Por eso la Iglesia Católica se llama Iglesia Católica Apostólica y Romana del Imperio Romano. Heredó la autoridad y el poder romano de la Roma pagana. Por eso rinden imágenes. Esto tiene que ver con el segundo mandamiento de la ley de Dios. El papado enseña un mandamiento contrario a la ley de Dios, mis hermanos. Y aquí dice que es el diablo el que le dio toda esa autoridad. Esa autoridad que le quería dar a Jesús, de darle los pueblos y las naciones. Bueno, se la entregó al papado porque el papado se vendió con el diablo, pero va a venir un castigo. Y aquí dice enseguida lo siguiente, versículo 3. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra al poder de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Así que ustedes se dan cuenta, hermanos, aquí hay un problema de imagen, aquí hay un problema de adoración, que tiene que ver con el diablo. Y luego viene la segunda bestia de Apocalipsis 13, que ese es otro tema, versículo 14, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió, o sea, la primera bestia, que es el papado. La segunda bestia representa a Estados Unidos. Estados Unidos va a hacer que se haga una imagen de la primera bestia. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Aquí hay un conflicto de adoración alrededor de una imagen. Y el segundo mandamiento dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, mis hermanos. Esto está claro, 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 mis hermanos. ¿Sí? Y miren lo que dice Apocalipsis 14, versículo 8. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Esta Babilonia representa de nuevo al papado, que ha dado a beber de su vino de su fornicación a todas las naciones. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente, en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de la ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Así que, hermanos, todo esto tiene que ver con el segundo mandamiento. No te harás imagen de ninguna cosa que está en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni debajo de las aguas. Perdón. Perdón, hermano. Ahora, solamente para que ustedes se den cuenta, hermanos, cómo hay gente sincera en la Iglesia Católica, que nosotros tenemos el deber de llevarles estos mensajes y hacerles leer con sus Biblias católicas lo que la Biblia dice, porque ellos en su sinceridad, pero en forma equivocada, mis hermanos, ellos están tratando pues de vivir lo que les enseñan sus dirigentes, pero que está en contra de la Biblia, y tú y yo tenemos un deber de compartir esto a nuestros familiares, amigos y vecinos, con humildad, con tacto, por supuesto. Mire, vamos a Hechos de los Apóstoles, vamos a la Biblia en el libro de Hechos, capítulo 10. ¿Se acuerdan de la historia de Pedro y de Cornelio? Dice que Cornelio, Hechos capítulo 10, Cornelio era un centurión de la compañía llamada La Italiana, ahí de Italia donde ustedes están ahora mismo. De ahí era, del Imperio Romano. Vamos a Hechos capítulo 10, por favor. Perdón. En Hechos capítulo 10, hermanos,
Dice el versículo 1. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión como a la hora 9 del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y a venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. ¿Se acuerdan de esta historia, verdad? Bueno, no vamos a leer todo el capítulo porque no hay tiempo. ¿Por qué estoy mencionando este pasaje? Bueno, resulta que Cornelio, pues, manda a traer a Pedro, y Pedro va, y vamos a leer entonces ahora versículo 21. Hechos 10:21. Dice así: entonces Pedro descendió a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio. Les dijo: aquí yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa para que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndole entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirlos, y postrándose a sus pies, adoró. Cornelio se postró a los pies ¿de quién? A ver, ¿no oigo? Cornelio se postró a los pies ¿de quién? De Pedro. De Pedro, mis hermanos. De Pedro. Ahora, ¿qué hizo Pedro? Para los católicos, Pedro es el primer papa. Eso es lo que ellos creen. ¿Y qué hizo Pedro? Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Él no permitió que se le rindiera adoración, y como si fuera una imagen que había que rendirle adoración. Pero los papas, que dicen ser descendientes de Pedro, dejan que la gente se les incline y les ven, le besen el anillito aquí, le besen el anillo y le den reverencia y le rindan adoración. Esto no es bíblico. Estarle inclinándose enfrente de un papa no es bíblico, de un dirigente religioso, no lo es, hermanos. Eso está prohibido por la palabra. Y Pedro mismo no lo dejó, que Cornelio se inclinase. Y eso no es todo, mis hermanos. Vean lo que ocurrió en Apocalipsis capítulo 19, mis hermanos. Apocalipsis 19. Apocalipsis 19, versículos 9 y 10. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Ahora miren, es Juan el que tuvo la visión. Juan dice: yo me postré a sus pies. Juan se postró a los pies del ángel para adorarle. Y él me dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen al testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el Espíritu de profecía. Hermanos, ni el ángel se dejó siquiera que Juan se inclinara ante él y le rindiera adoración. Ni Pedro se dejó que Cornelio se inclinara y le rindiera adoración. El ángel le dijo a Juan: adora a Dios. Y Jesús le dijo al diablo, cuando el diablo le estaba pidiendo: inclínate y ríndeme adoración y te doy todas estas naciones, Jesús le reprendió al diablo y le dijo: escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo, ¿qué cosa? Servirás. Así que, hermanos, Dios nos habla a través de sus mandamientos. Es palabra de Dios. Si tú quieres saber cuál es la voluntad de Dios, no vayas a preguntarle al cura, no vayas a preguntarle al papa. Ve, pregúntele la palabra de Dios. Agarra tu Biblia católica, mi querida visita, y busca los 10 mandamientos. Dios ahí en el Sinaí, con voz tronante, con sonido de bocina que temblaba y humeaba el cerro, con su propio dedo escribió en tablas de piedra diciendo: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas de debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. Dios no quiere que nosotros nos hagamos imágenes de Dios,
porque Dios es un Dios invisible, es espíritu, mis hermanos. Y los pueblos de Israel al principio, los grandes patriarcas como Abraham, adoraban a Dios en el templo de la omnipresencia de Dios. Ahora hay un de la sierva del Señor en Patriarcas y Profetas en la página 278, capítulo 27 de la ley de Israel, que dice lo siguiente: este segundo mandamiento prohíbe adorar al verdadero Dios mediante imágenes o figuras. Muchas naciones paganas aseveraban que sus imágenes no eran más que figuras o símbolos mediante los cuales adoraban a la deidad. Pero Dios declaró que tal culto es un pecado. El tratar de representar al Eterno mediante objetos materiales degrada el concepto que el hombre tiene de Dios. La mente apartada de la infinita perfección de Jehová es atraída hacia la criatura más bien que hacia el Creador. El hombre se degrada a sí mismo en la medida en que rebaja su concepto de Dios. Así que, mis hermanos, Dios no quiere que nosotros rebajemos a Dios a un chango, a un toro, como los egipcios que adoraban al buey, o los de la India, o los filisteos que adoraban pescados. No, Dios es más que un pescado y que un toro y que un león y que un chango. Dios es un Dios todopoderoso y es invisible. Dios es espíritu. Y Él quiere que ejerzamos fe y que con los ojos de la fe nosotros ejerzamos esa relación íntima espiritual con Dios. Ahora bien, también el mandamiento dice: yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso. ¿Sí? Estamos viendo ahí el segundo mandamiento. Yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso. Fíjense cómo este segundo mandamiento usa la expresión celoso, que tiene que ver con el matrimonio. Y aquí la hermana White comenta, dice: la relación estrecha y sagrada de Dios con su pueblo se representa mediante el símbolo del matrimonio. Puesto que la idolatría es adulterio espiritual, el desagrado de Dios bien puede llamarse celos. Cuando tú tienes una imagen, yo no sé cuántas de las hermanas aquí presentes, no voy a pedir que ninguna hable, nomás estoy usando como ilustración. No sé cuántas de ustedes, hermanas, aguantarían que su esposo en su cartera anduviera cargando la foto de una exnovia. Nomás la foto de la exnovia. No sé si sentirían ustedes muy contentas. O no sé ustedes, hermanos, cuántos de ustedes se sentirían felices, los hermanos, esposos, que sus esposas ahí en sus carteritas cargaran la foto de un exnovio anterior. O si fueron casadas, un ex esposo. Bueno, Dios dice: yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso, soy tu esposo y yo no quiero nada de imágenes de otro marido que tuviste en el pasado. Si en el pasado tuviste a otro Dios, olvídate de él, ahora yo voy a ser tu Dios, voy a ser tu esposo. Y Dios usa esa relación matrimonial, mis hermanos, tan maravillosa como lo es la relación de nosotros los seres humanos cuando nos enamoramos y amamos a una persona, queremos que ella sea sola la única, yo para ella y ella para mí. Porque Dios nos crió así, mis hermanos. Los seres humanos no aguantamos la poligamia. La poligamia trae muchos problemas, mis hermanos. Muchos problemas, no solamente sexuales en la familia, de unidad, de entendimiento, porque no fuimos criados para ser polígamos. No fuimos criados para eso. ¿Sí? Hasta entre los mismos animales, ustedes saben que los pingüinos son monógamos, son parejitas que hasta que se mueren. Hay unas palomitas que también hasta que se mueren. Hay varios animales, varios ejemplos en los animales de la monogamia, aunque también hay de la poligamia, por supuesto, pero el ser humano, debido al pecado, mis hermanos, ha introducido un orden diferente al que Dios en el Edén había establecido. Y ese orden lo que ha provocado es un desorden. Bien, hermanos, el tiempo nos ha ganado. Yo quisiera invitarte para que vuelvas a repasar Éxodo capítulo 20, despacio, con mucha oración. Esas palabras de Dios fueron palabras no dictadas, pronunciadas desde el Sinaí, con fuego, con voz tronante, con temblor en el Sinaí, con un cerro que humeaba, mis hermanos. Era la voz de Dios. ¿Tú quieres conocer la voluntad de Dios? Leamos de nuevo los 10 mandamientos. Repasemos los comentarios de Elena G. de White en Patriarcas y Profetas, capítulo 27, la ley dada en el Sinaí. Vale la pena leer eso. La semana que viene o la fecha que me corresponda, vamos a seguir estudiando esto, hermano, porque son temas muy importantes en una época que estamos viviendo cuando el mundo
está haciendo a un lado la ley de Dios, como dijo el salmista, tiempo es de actuar porque han invalidado tu ley. Los gobiernos, hermanos, en las naciones están corrompiendo la santa ley de Dios que dice no matar, no robar, no adulterar. Hoy en día la gente se divorcia por cualquier cosa y se vuelve a casar, como en los días de Noé antes del diluvio, casándose y dándose en casamiento. El robo, el fraude, está en todas las naciones, mis hermanos. La ley de Dios está siendo violada y esto acarrea muchos problemas a la humanidad porque el ser humano no fue criado para vivir en forma desordenada. Cuando los cristianos dicen que ya no hay que guardar la ley de Dios, no saben lo que están diciendo, hermano. Si tú me dices a mí que ya no tengo que guardar la ley de Dios porque los 10 mandamientos, porque ya Jesús murió en la cruz, entonces yo tengo derecho a adulterar, tengo derecho a robar, tengo derecho a matar, tengo derecho a tener imágenes, a hacerme otros dioses, ya no tengo que honrar a mi papá y a mi mamá, tengo derecho a codiciar. Eso es lo que tú me quieres decir a mí cuando tú me dices a mí que ya no hay que guardar los 10 mandamientos porque ya fueron clavados en la cruz. Pensemos lo que estamos diciendo, hermanos. Lo que pasa es que hay pasajes de la Biblia que se interpretan en forma equivocada y que queremos hacerle decir no lo que dijo el autor. Y entonces un estudio cuidadoso nos va a llevar a comprender que el pasaje no está diciendo que ya no hay que guardar la ley de Dios. ¿Y a qué ley se refiere? ¿A la ley ceremonial o a la ley moral de los 10 mandamientos? La ley moral fue dada en el Edén. La ley moral fue dada en los días de Israel como nación para compartirla a todo el mundo. Y toda persona, toda familia, toda nación que sea fiel a los 10 mandamientos tendrán las bendiciones que Dios ha prometido a los que sean fieles a su santa ley. Que Dios te bendiga, mi hermano, y vayamos aprendiendo más a conocer la voluntad de Dios, y una de ellas es estudiando los 10 mandamientos. Vamos a orar, querido Padre. Gracias porque nos has hablado a través del Sinaí. Ahora, mi Dios, te suplico en el nombre de Jesucristo que tú nos ayudes a repasar a tu santa ley, que tu Espíritu Santo la pueda grabar en lo más profundo de nuestro corazón y que nosotros podamos ser no solamente oidores, sino hacedores de tu palabra. Gracias, Dios, por darnos este precioso legado de tu santa ley y ayúdanos a vivirla y practicarla. Bendice aquí a mis hermanos y mis hermanas. Sé que hay alguna visita que es nueva en el estudio de tu palabra, en comprensión de estos mensajes. Toca su corazón, Señor, y háblale para que te busque con hambre y sed de justicia y sea saciada. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Un abrazo, mis hermanos. Amén. Shalom. Amén. Muchas gracias, pastor, por el hermoso mensaje que nos ha traído. Nos ha servido de gran bendición. Muchas gracias porque siempre nos apoya ahí con esa palabra de Dios prometida por usted. Ustedes me avisan cuando la siguiente vez, con mucho gusto. Un abrazo, que Dios los bendiga. Amén. Gracias por tus bendiciones. Muchas gracias. Hasta luego. Ok, hermanos, como les había dicho, ya nos alimentamos con la palabra de Dios. Ya escuchamos, ya prácticamente llenamos ese vaso que estaba, digamos, un poquito vacío. Ya estamos alimentados. Bueno, hoy vamos a pasar al momento, un momento que es bien necesario también, que es el momento de los pedidos de oración, la testificación, de que por medio de testificaciones se han acercado muchas personas y entre nosotros como hermanos nos llenamos de fuerza también cuando escuchamos, cuando Dios ha obrado en X persona. Entonces es por eso que vamos a dejar este momento para la testificación, para los pedidos de oración. Si hay alguien que tenga algún testimonio o un agradecimiento, pues este es el momento. Feliz sábado, hermanos, a todos. Feliz sábado. Feliz sábado. Quisiera dar un agradecimiento a Dios, principalmente por la salud, porque toda mi familia está bien. Solamente una prima que estaba positiva del COVID, pero está bien, está en casa, solamente con un poco de dolor de garganta.